Buenos días. Es un honor y un placer dar la bienvenida a todas las personalidades que hoy nos acompañan como expositores y como participantes en esta breve pero intensa reunión de discusión y pensamiento. Vamos a pasarle la... ...6 de junio. Ustedes se preguntarán por qué puse esta fecha, qué significado tiene esta fecha. Bueno, el 6 de junio de 1870 fue el día en que nuestro país se otorgó el primer título de ingeniero. Se recuerda como el Día de la Ingeniería Argentina, pero ese no es el punto. Ese ingeniero, de legajo número 1, era Luis Augusto Huergo. Y más allá de la interesante trayectoria y méritos del ingeniero Huergo, la razón de traerlo a la memoria en estos momentos es reflexionar sobre una Argentina que no miraba ni a través del espejo retrovisor comparándose consigo misma, ni se concentraba en la baldosa en que estaba parada. Ustedes saben perfectamente que el ingeniero Huergo, la visión del ingeniero Huergo fue la que llevó a Puerto Nuevo, el actual puerto de Buenos Aires. Esa era una Argentina que no se reunían las mentes emprendedoras para discutir cuáles negocios serían posibles dadas las restricciones, ni cuál es el nivel máximo de crecimiento posible. Quiero sugerir, por tanto, a través de recordar esa fecha, que hoy concretamente no vamos a hacer eso. Hoy vamos a tender a pensar en términos de una visión de país y analizar profesionalmente y con rigurosidad cómo hacerla real. Permítanme entonces empezar con algo de contexto. El lema que define nuestra Cámara es bastante simple. La misión es bastante simple. Exportar es trabajo y desarrollo. En otras palabras, es inversión, crecimiento sostenible e inclusión. Pero desde otra perspectiva, es crear un vínculo de confianza y evolución conjunta con un comprador distante. A ver, confianza. No sé si vale la pena resaltar en este punto que las conductas erráticas no serían el mejor camino para esto. La exportación argentina ha crecido en términos de valor total, en función de precio fundamentalmente, pero no en volumen. La Argentina, contrariamente, ha perdido sistemáticamente relevancia dentro del comercio internacional por una multitud de razones, pero que se pueden conceptualizar fundamentalmente por la falta de una adopción de una estrategia nacional exportadora. Veamos un poco el contexto internacional. Estamos frente a un nuevo paradigma, a un fin de ciclo quizás, algunos lo llaman fin de ciclo. O sea, tenemos un entorno internacional inflacionario, tenemos tasas crecientes, tenemos un esquema recesivo que es cada vez más claro, más definido y geopolíticamente bastante conflictivo. La crisis del multilateralismo, que lleva años de deterioro, se evidencia en la incapacidad de avanzar en la generación de nuevas reglas, pero también en defender las existentes con un órgano de apelación paralizado. El colapso del rol central del OMC como un nivelador de oportunidades ocurre en paralelo al crecimiento de acuerdos bilaterales y plurilaterales que incluyen múltiples compromisos, múltiples cláusulas que son por encima de la OMC, las OMC Plus, que son mayores compromisos que los existentes, y OMC Extra, es decir, compromisos que no están considerados por la OMC y que se convienen en función de estos acuerdos de comercio e inversión. Estos acuerdos han sido definitorios y siguen siendo definitorios para los flujos de inversión y comercio, pero son espacios en los cuales la Argentina ha estado sustancialmente ausente. El Mercosur, el único bloque en donde Argentina participa, se ha transformado casi diría peligrosamente en un artefacto esencialmente político, donde las partes se van moviendo independientemente, alejándose del objetivo central del mismo. Por otra parte, vemos un orden mundial en estado fluido, o sea, una China que en el transcurso de unos pocos años pasó del poder blando, que era el término que usábamos para manifestar la presencia de China en los ámbitos internacionales, a un posicionamiento totalmente asertivo, donde ya Occidente no puede mirar para otro lado. Entonces vamos transitando desde el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el deterioro de la relación con la Unión Europea, ahora hemos visto en particular Alemania, Francia,
a un contexto de alianzas regionales. La fragilidad de las cadenas de valor y las dependencias estratégicamente peligrosas ya se habían puesto de evidencia con la cooperación insuficiente en un evento global como fue la pandemia. La reciente invasión a Rusia, a Ucrania y las distintas reacciones frente al conflicto terminan de redefinir completamente el esquema de pensamiento geopolítico existente. Entonces, temas como seguridad nacional, seguridad alimentaria, dependencia energética entran en otra dimensión, en otro volumen, en otra significación. Inseguridad de abastecimiento ya no se ve como una disrupción puntual, por otra parte, sino como consecuencia de un entorno estable, cuyo horizonte y futuras derivaciones son inciertas. Y vemos preocupaciones en diversos sectores, ¿no? Semiconductores es un ejemplo, un paradigma quizás más acabado de este ejemplo. De las acciones 232 de Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan, aquellas restricciones al comercio que se elaboraban en función de la seguridad nacional, vemos emerger un potencial eje Estados Unidos-Unión Europea como amigos de la seguridad nacional y del medio ambiente. Entonces, nearshoring deja paso a reshoring y friendly shoring, o sea, comercio entre socios amigables. El tema medioambiental, las transiciones a energías más limpias y el uso eficiente de recursos también juegan un papel fundamental a la hora de pensar cómo se va a alinear la producción a futuro. El transporte de energías más limpias no es tan sencillo y efectivo en costos como el petróleo. Entonces el peso del autoabastecimiento empieza a ser también fundamental. Todos estos factores interactúan entre sí. Y no nos podemos olvidar tampoco la revolución tecnológica, ¿no? La sociedad 5.0, como lo llaman los japoneses, la digitalización, temas como la propiedad de los datos, la inteligencia artificial, etcétera. Temas en los cuales hay definiciones pendientes y hay brechas importantes. Hay otros factores que también con la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sustentable se pueden convertir en barreras técnicas de alguna índole, como por ejemplo la alimentación nutritiva y saludable, el bienestar animal, la política de género, todos factores para considerar como una cláusula más en un acuerdo de comercio. Pero lo importante es que entender que por más que uno los mapee en un diagrama en forma independiente, estos factores interactúan entre sí. Es por tanto más que evidente que nuestra inserción internacional no puede proyectarse a través de un plan, porque un plan carece de horizonte y carece de entidad suficiente. Entonces, lo que es necesario es una estrategia nacional que organice una visión coordinada de crecimiento a través del sector externo. Y ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el dólar? Los tipos de cambio múltiple, de déficit fiscal. Seguramente ahora será el momento de hablar de esto. Ahora vamos a hablar de la bala de plata. Pues yo tengo un nieto mexicano y voy a frasear la respuesta en mexicano. Pues no. El ordenamiento macro es una condición absolutamente necesaria y determinante, pero no es suficiente. Como vemos en este chart, los países que han seguido cursos de internacionalización, independientemente de la macro, han tenido estrategias con ejes de acción que son parecidos entre sí. Desde la National Export Strategy de Obama, del 2016, hasta el Export Strategy de Sudáfrica o el Made in UK del Reino Unido en 2021, pasando por la internacionalización de España en el 2017, o los ejemplos de Colombia y Perú, que son más cercanos, en todos los casos pasan por las mismas áreas de acción. Ni que hablar de China, digamos, en donde probablemente el evento más importante del siglo no ha sido noviembre 11, ha sido el día que entró en la OMC. Entonces, el aspecto multilateral es fundamental. Con estas consideraciones, la Cámara, a través de sus socios y del staff, ha estado construyendo una estrategia nacional exportadora en base a 7 pilares: multilateralismo, relacionamiento externo, facilitación de comercio, impuestos, financiamiento, promoción comercial y logística. O sea, dentro de estos pilares tenemos 7 recomendaciones o 7 propuestas específicas por cada una, por el momento.
La logística es un factor fundamental para un país que está ubicado en el sur del hemisferio oceánico, llamado así, ustedes lo saben, por la distribución desigual de las masas continentales y obviamente, en consecuencia, por la distribución poblacional y por tanto lejano a los mercados de consumo. De hecho, con nuestro territorio tan extenso tenemos también un desafío para llegar a las fronteras terrestres de nuestros socios y vecinos. O sea que la competitividad logística para la Argentina es básica para el establecimiento y continuidad de los negocios. Tenemos muchos temas para discutir en este eje, algunos de los cuales están presentes en esta filmina, pero hoy queremos focalizarnos en el tránsito de contenedores a través de los puertos del país. Un tránsito de valor agregado y de origen federal, del cual el 80% se mueve por el complejo Buenos Aires-Dock Sud. Y su interacción, obviamente, con la vía navegable troncal. En particular, las preguntas que nos hacemos giran en torno a la trayectoria del puerto de Buenos Aires, hacia su transformación por los hechos, por la vida, como puerto feeder de otros puertos de la región, producto de una dinámica del transporte marítimo con condiciones y de restricciones propias no resueltas. Y ahí no podemos dejar de recordar, para posicionar esta charla que vamos a tener hoy, el estudio de 2017 de Hoffmann-Fugasa de UNCTAD, que expresaban lo siguiente: la evidencia empírica demostraba inequívocamente que la falta de una conexión directa con un socio comercial está asociado con menores volúmenes de exportación. Y continuaba: cualquier transbordo adicional está asociado con un 40% de menores exportaciones bilaterales. Bueno, no sé si este número es preciso, si la muestra es suficientemente relevante, si es significativa para nuestro país, pero la verdad es que el concepto es fundamental. A lo largo de esta mañana esperamos cubrir una amplia gama de miradas sobre este tema tan crítico para la competitividad de las exportaciones de toda nuestra República. Ahora, los invitamos no solo a escuchar y sacar sus propias conclusiones, sino a ser parte de este proceso de generación de estrategia, para lo cual pueden acceder a través del QR que está en el dorso de del programa a contestar un cuestionario de opinión que nos va a servir para nutrirnos también. También van a encontrar, si no lo tienen en el programa a mano, van a tener también en la cartelería a la salida de la sala el mismo QR. En el año 2023, nuestra institución, CERA, cumple 80 años. Nuestra propuesta para los próximos meses es generar estos diálogos específicos en forma federal, pilar por pilar, contribuyendo no solo a difundir un poco lo que hemos hecho, lo que pensamos, sino también a enriquecer el mapa de ruta a través de la opinión compartida con nuestros visitantes en esas reuniones. Así que es un proyecto indudablemente ambicioso, pero es lo que sentimos que tenemos que hacer para aportar a un país que queremos. Así que damos por iniciada esta sesión y muchas gracias por estar presentes.